amada, nuestra amada Damari Fría con nosotros. Amén. Dios le bendiga a todas mis hermanas. Estoy muy agradecida del Señor por este punto de reunión que el Señor siempre nos concede y es muy edificante poder estar unidos, ¿verdad? En un momento tan maravilloso para hablar de la grandeza, de los misterios de Dios y de las cosas que Él quiere que nosotros podamos atesorar en nuestro corazón para tener un corazón siempre disponible para la buena siembra que Dios tiene en cada uno de nosotros. Me gocé mucho con esas oraciones, la hermana Maya, que Dios la bendiga en gran manera. Son momentos que cuando estamos en la presencia de Dios, uno nunca quiere que termine, sino que el Señor, ¿verdad?, esté siempre ahí escuchando ese corazón, hablándole, gimiendo, intercediendo. Y es maravilloso saber que el Creador del cielo y la tierra se inclina hacia nosotros cuando nos humillamos para escucharnos y para ayudarnos. Bien, en este momento, pues, bajo la cubierta del Señor, agradeciendo la oración de mi hermana para comenzar este mensaje. El Señor ha traído un tema muy bueno a nuestro corazón y el cual debemos tener siempre presente, que es preparando el terreno. Nosotros sabemos que en esta vida, la lucha que tenemos, los que somos llamados, los que fuimos escogidos como hijos de Dios, es por mantener la buena siembra en nuestro corazón. Que no haya en nuestro corazón nada sembrado que impida el crecimiento de la buena semilla que Dios pone en nuestro corazón. Y Dios ha puesto muchas cosas en nosotros, las cuales a través de situaciones diferentes que presentamos en el diario vivir, se nos presentan, pues muchas veces tienden a ahogar esa semilla que Dios nos ha entregado. De esta manera, pues ya si se da ese caso, nosotros no podríamos ayudar a la gente, a los que están en tinieblas, darle luz, ¿verdad? Porque el Señor dijo que somos luz del mundo. No podríamos darle el sabor de la vida, que es la sal. No podríamos darle alegría, gozo, paz, transmitir nada de eso en ellos porque ya esa semilla estaría ahogada en nosotros y que Dios nos libre. Pero en este día yo pongo, ¿verdad? Como principal expositora, pongo mi corazón en las manos del Señor para que Dios, cualquier cosa que quiera ahogar esa semilla en el nombre de Jesús, se levante como poderoso gigante contra toda tormenta, marea y contra el mar tempestuoso, el cual quiere ahogar esa palabra, esas promesas de Dios, eso que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros podamos ser más que vencedores. Y bien, dice la palabra del Señor, yo quiero compartir esta palabra de Mateo 13:1-9, que en una ocasión Jesús salió de su casa, se fue a la playa. Allí comenzaron a reunirse muchas gentes. Entonces Jesús comenzó a hablarle a ellos en el lenguaje que él utilizaba aquí en la tierra. Llano, sencillo, pero directo al corazón. No sé por qué a veces nos complicamos tanto para dar un mensaje buscando palabras elocuentes. A veces yo he escuchado mensajes que yo digo, wow, yo necesito un diccionario para conocer todas estas expresiones y todas estas palabras. Pero Jesús era sencillo, era humilde. De hecho, las enseñanzas que él daba a los que le rodeaban siempre se basaban en las situaciones que se manifestaban en la tierra, en actitudes y acciones del diario vivir, que es la manera de nosotros poder comprender el mundo espiritual. Y esta enseñanza que Jesús da en Mateo 13 habla acerca de los 4 terrenos, que son 4 tipos de corazones, los representan así porque al final el Señor aclaró y dijo, la semilla de la que he hablado representa la palabra y el terreno representa el corazón. Y esta enseñanza tiene 3 objetivos, ¿verdad? Reflexionar y evaluar nuestro corazón. Segundo, remover todo lo que estorbe el crecimiento
de esa semilla en nuestro corazón y preparar espacio para lo bueno, para lo que Dios quiere sembrar, que es la siembra verdadera, aquella que perdura por la vida eterna. Entonces Jesús explicaba y decía acerca del sembrador. La siembra era algo que veía constantemente. El sembrador salió a sembrar, lanzando la semilla, una cayó a orilla del camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron, representando la palabra que a veces nosotros recibimos. Y luego vienen problemas y esta palabra no puede arraigarse en nosotros porque no hay un terreno preparado. De hecho, la orilla del camino no es ni siquiera un terreno. Es simplemente la terminación de un terreno. Al no haber un terreno preparado, esa semilla no puede asentarse, profundizarse para echar raíces y vienen las aves del cielo y se la comen. O sea, viene el olvido, cayeron, ¿verdad? La dejamos caer en el vacío. Pero la palabra de Dios verdadera no cae en el vacío, siempre hace sus efectos. De una manera u otra, en el camino, podríamos recordar esa palabra que nunca se atesoró en nuestro corazón, precisamente cuando nos vemos en situaciones en las cuales debimos haber dejado germinar esa palabra para poder estar en pie. Entonces, también le habló del terreno pedregoso. Las piedras representan palabras duras que son lanzadas contra nosotros y que nosotros atesoramos en el corazón. Y esto, hermano, mire, se lo digo con toda certeza porque esto me lo dijo el Señor. ¿Qué significan las piedras en la palabra? Cuando Él habló de esas piedras, son palabras que nosotros podemos expresar contra cualquier persona dura, que golpean tan duro el alma que es como piedras que son lanzadas, pero hacen su hueco y a veces se quedan incrustadas porque no tenemos quizá la fuerza o el entendimiento para rebotarla, para no poder atesorarla. Jesús rebotó una piedra y fue aquella que le entregaron para que él condenara a la mujer adúltera. Jesús la rebotó. Jesús no la lanzó. Entonces, Él nos da el ejemplo de cómo nosotros también podemos estar alerta cuando alguien viene a traer sus palabras duras para que nosotros la atesoremos en contra de otros. Eso, hermano, mire, el infierno está más lleno de personas que han lanzado piedra desde los púlpitos, en sus hogares, en el diario vivir, en su trabajo. El infierno está más lleno de eso, yo podría decir, que de pecados, de adulterio y fornicación, porque, mire, hay personas que podrían darse la tarea de juzgar y condenar a los adúlteros y los fornicarios, pero sin embargo la palabra dice, el mismo Dios dice que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios, porque si usted y yo no sabíamos, hay personas que están en esa situación, pero su corazón no lo está. Hay circunstancias en la vida que han mantenido personas bajo ese yugo. Y Dios, hay algo que ve más que los hechos, como hizo cuando se le presentó el caso de la mujer adúltera. Él ve lo profundo del corazón de la persona. Hay personas que no quieren estar en una situación y simplemente por alguna causa que usted y yo no entendemos y no sabemos, pero que Dios sí, permanecen ahí. Y Dios, hermano, mire, nos va a dar tremenda sorpresa. Hay muchas sorpresas que Dios nos va a dar a nosotros. Y por eso nosotros debemos tener cuidado, tanto en no atesorar piedras en nuestro corazón, como también no lanzar piedras que llegan a nuestras manos, que otros se entregan, para que nosotros la lancemos contra el prójimo. Le pido a Dios que me guarde cada día. Y si alguna vez en alguna conversación yo me he sorprendido queriendo entender a esa persona que está juzgando y condenando a otra, y de una manera u otra como humana comienzo yo a querer atesorar eso, yo me voy, hermano, a la presencia del Señor y le pido perdón. Clamo por misericordia, porque lamentablemente nosotros no entendemos el peso de lo que es este puntito, el cual es condenado por Dios. Juzgar y condenar
a nosotros no nos ha sido otorgado y nunca se nos otorgará, porque ni Dios mismo lo hace. Dios, la gente se condena es porque no siguen el camino y no reciben la palabra que ya Dios le ha lanzado para que la atesoren en el corazón. Entonces, no somos nada, no somos nadie, no estamos autorizados a eso y debemos estar siempre alerta, porque si algo nos va a afectar a nosotros en el rato de la iglesia, esta es una de las causas primeras. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos ayude a no juzgar, ni a condenar, ni a atesorar palabras que nos lancen, ni tampoco a abrigar aquellas que nos ponen en las manos para lanzarlas contra otro. Entonces, habló también el Señor del terreno que tiene cardos y espinos, ¿verdad? Esos espinos representan raíces de amargura. Hay personas que cuando abren su boca, usted siente que le han lanzado millones de lanzas, de espada, de cosas que hieren su corazón. Entonces, esas raíces de amargura la lanzan a través de su palabra y de sus actitudes. Es un terreno donde han crecido amargura, donde se ha atesorado mucha ira, mucho rencor y mucho dolor. Y sabemos que esas cosas Dios no las admite, porque el corazón que Dios nos ha dado a nosotros es un corazón conforme a su corazón, un corazón lleno de amor. De hecho, en una ocasión yo hablaba con una joven que estaba muy llena de ira y de rencor contra sus padres, quizás en algunas situaciones justificada, pero en otras ya alimentada de una forma no sana. Entonces, yo aconsejándola, salieron unas palabras por mi boca que yo entendí que fue el Señor, porque yo nunca había meditado en eso, ni había expresado esas palabras así. Y yo le dije, mira, no odies a nadie. Dios no quiere que tú odies a las personas, porque si tú no lo sabías, el mismo odio que tú sientes por otro es el que siente el enemigo por ti. El mismo que te pone ese odio, siente ese mismo odio por ti. Lo único que busca es que tu vida sea destruida, que tus relaciones se terminen. Entonces, yo después de ese momento, cuando yo misma me escuché diciendo estas palabras, yo dije, wow, Señor, ayúdame a no permitir rencor en mi corazón contra nadie ni odio, porque verdaderamente el mismo que pone esos sentimientos en las personas es el mismo que siente eso por nosotros y quiere destruirnos, y por eso quiere transmitir ese veneno en nuestro corazón. Pero qué bueno que hablando de estos tres terrenos que no darán fruto, que no serán tomados en cuenta por el reino de los cielos, hay uno que es el cuarto, que dice la palabra que es el buen terreno, ya el que está preparado para que la semilla caiga y germine y se multiplique. Y es el terreno donde nosotros debemos enfocarnos y tratar de mantener limpio y vigilante constantemente ese terreno para cuidarlo, para abonarlo y para que Dios pueda hacer su siembra conforme a su voluntad y como Él quiera. Resulta que a veces nos mantenemos tan ocupados vigilando el terreno de nuestros hermanos que descuidamos el de nosotros. En Cantar de los Cantares, la amada dijo que la viña que era de ella la descuidó. La descuidó y se metieron saltones y revoltones a comerse lo que había sembrado. O sea, por estar ocupada mirando lo ajeno, ella no pudo cuidar su viña. A veces quizá usted encuentre tantas personas que se meten con su vida, que quieren guiar su vida, que quieren manejar su vida e incluso planificar su vida. Y usted dice, pero ven acá, ¿cómo es que esta persona tiene tanto tiempo para hacer estas cosas cuando yo misma tengo el tiempo que no me alcanza para vigilar mi terreno? Porque es que debe ser vigilado de una forma constante. Y usted está tan ocupado vigilando su terreno y su corazón, cuidándolo, que usted no tiene tiempo de ver la falla del hermano, no tiene tiempo de señalar al hermano, porque es que automáticamente nos ocupemos de nuestro corazón. Vamos a ver que lo mismo malo que estamos arrancando del nuestro es lo que se encuentra en el del vecino o en el del hermano. Entonces, esas cosas nos bajan la mano y el dedo lo ponemos en su lugar para no señalar y juzgar
juzgar, porque como dice la palabra, estamos hechos de una misma naturaleza. Incluso si vamos a aconsejar a alguien, debemos no señalarle. Este mensaje eh, es, hermano, esencial hasta para el rato de la iglesia. Hay personas que el peso del terreno que se han ocupado de cargar y de adueñarse va a ser tan grande que no habrá oportunidad de levantarse en el rato de la iglesia. Entonces yo le pido al Señor constantemente, ayúdame a ocuparme de lo mío y vigila mi corazón, porque recuerden, hermano, que Dios y nosotros somos un equipo. En Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es a nosotros que el Señor nos está pidiendo. Nosotros creemos que entregar el corazón al Señor es cuando ya lo aceptamos a Él. Es constantemente que hay que entregarlo. Recordemos que fuimos hechos sin la capacidad de nosotros resistir las ofensas, el menosprecio y el desprecio sin la ayuda del Señor. No podemos hacerlo, porque Dios solo hizo al hombre, a usted y a mí, con la única intención de amar y ser amado. Es lo único que el cerebro de nosotros acepta. Cuando somos amados y amamos y no tenemos esas raíces de amargura, no tenemos ese sistema de vida, nuestra salud se multiplica. Pero podemos ver personas, hermanos, que de una manera u otra su amargura se refleja en su organismo. Y esto es porque comienza el cerebro a segregar sustancias nocivas y atacarnos a nosotros mismos. Esto en el 2015 por científicos fue descubierto. Los científicos pudieron descubrir, y fue noticia en el mundo, que el cerebro, a la única reacción que ellos tienen buena y de aceptación, es a los sentimientos de amor, tanto para dar como para recibir. Pero cuando vienen situaciones adversas, nuestro cerebro comienza, hermano, a lanzar sustancias y hormonas a activarse que van a destruir nuestro cuerpo. La presión comienza a elevarse, comienza a tener problemas con los azúcares, comienza esa angustia a dañarle su estómago, sus intestinos, la gente tiene infarto, derrame cerebral, en fin, son tantas cosas que se manifiestan a causa del mal vivir, porque no fue lo que Dios dejó instituido y no fue para lo que Dios nos creó. Por eso es que debemos mantenernos ocupaditos, hablando con el Señor y vigilantes en el camino para ver qué es lo que se quiere asentar en nuestro terreno. Y todo llevarlo a la presencia del Señor. Cuando hay una piedra en nuestro corazón que nosotros no la podemos arrancar, tenemos que llevarlo a la presencia del Señor. Señor, mira, te traigo mi corazón para que tú le arranques esta piedra. Esta piedra me tiene sofocado. Esta piedra no me deja que mi corazón lata como debe latir, con tus latidos, con tu amor. No lo puedo emitir porque esta piedra me tiene ahogado. Entonces ahí es cuando ponemos esto en las manos del Señor, porque no podemos más. Entonces Él sí puede, como un solo equipo, usted negándose a retener esa piedra en su corazón y el Señor dispuesto para arrancarla, vamos a obtener la victoria. Porque Dios nunca nos deja solo. Dios es un Padre muy responsable. Y Él nos hizo para ser buenos. Él nos hizo para amar y ser amado cuando se presentan las condiciones que adversas a eso que Él ha establecido. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a Él, ya somos un equipo. Bendito sea el Señor. Mantener el terreno limpio requiere, hermano, de mucho esfuerzo y de mucho tiempo. Y lo grande es que si el terreno no está preparado, no importa cuán buena sea la semilla, esta nunca va a germinar, esta nunca se va a reproducir, porque se necesita para que esto se realice una tierra fértil, una tierra buena para que pueda haber una reproducción. Entonces, habiendo explicado esto, nosotros ya podemos evaluar nuestro corazón, ¿verdad? Conociendo los tipos de terrenos, podemos evaluar qué tipo de terreno hay en mi corazón, qué está pasando en mi corazón, para que nosotros podamos tener una visión más amplia entonces de ir a la presencia del Señor. Y quizás lo lamentable del caso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que hay problema en nuestro terreno.
Y por eso es importante, hermano, que le pidamos a Dios que nos muestre nuestra falla. El salmista David le dijo al Señor en una ocasión: Señor, mira mis pecados ocultos. Háblame de ello. Señor, muéstrame esos pecados ocultos. Quítalo, porque los pecados ocultos son cosas que nosotros tenemos de costumbre en ejecutarlo y no nos damos cuenta. Y es algo repugnante a la presencia del Señor cuando de una forma muy sutil nosotros estamos creyéndonos en nuestro interior que sí estamos bien delante de Dios, que sí somos mejores que los demás, que sí nosotros somos perfectos. Es algo que Dios no admite y nunca lo admitirá. Por eso, hermano, es importante que cada día entreguemos al Señor, el corazón al Señor, y le pidamos que nos muestre nuestra falta y nuestro pecado. Dice en el Salmo 136, en el 23 al 24, dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y fíjate si voy por un buen camino o por el camino que te ofende. Guíame, Señor, por el camino eterno. O sea, es algo que solo Dios lo puede hacer, y por eso el salmista no salía de la presencia del Señor, porque sabía que el único que lo podría librar de su propio corazón y de su propio pecado era Dios. Entonces, cuando ya nosotros hacemos estas actitudes en la presencia del Señor, ya llegó el momento de remover esas piedras, de remover esas plantas que tienen espina, de remover la mala semilla. Y dice en Efesios 4:31 al 32, es impactante, hermano, esta lectura, este mandamiento. Dice, miren, dejen la ira, dejen el enojo, las calumnias y toda forma de malicia. Quizás nosotros digamos, bueno, pero yo no tengo nada de eso. Y yo no soy gente que anda calumniando al hermano. Pero hay algo, dice la palabra del Señor, que Jesús, no, cuando vendría, iba los profetas, ¿verdad? Hablando de él, decía: Él no juzgará ni por vista ni por oído. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos. No sea que estemos prestando la atención a un falso testimonio. Entonces vayamos corriendo detrás de eso y propagando esa mala noticia y mala reputación de nuestros hermanos. Recuerden que la palabra del Señor dice que no quedará sin castigo el falso testigo. Precisamente ser falso testigo, ser calumniador o correr tras una calumnia. Y quizás digamos, bueno, yo no soy calumniador. Y sí, es cierto, no somos calumniadores. Pero muchas veces hay calumnia que tenemos que arrancarla de nuestro corazón, porque resulta que no podemos perdonar a aquel que nos calumnió. Entonces ya ahí caemos dentro de estas palabras, de esta palabra en concreto: calumnia. Bueno, la que yo puedo ejecutar contra mi hermano, o la que mi hermano puede ejecutar en contra de mí. Porque ya ahí tenemos que ir a la presencia del Señor, porque estamos heridos. Y Señor, mira, me calumniaron. Señor, me calumniaron, me dolió. Pero solo tú puedes sanar mi corazón. Ayúdame a perdonar a esta persona, porque eso es lo bueno, hermano, que si no podemos, Él puede. Él puede. Desde que nosotros reconocemos la presencia de Dios, que estamos incapacitados para perdonar y para olvidar, Él viene y soluciona el problema. Él no pierde tiempo. Él de inmediatamente, el Señor comienza su trabajo. Y resulta que el perdón Jesús lo demostró en la cruz del Calvario de la forma efectiva, no albergando el dolor, porque de inmediato a él lo masacraron y de inmediato al Señor le molieron su cuerpo y le lastimaron sus sentimientos, porque dice que él fue herido, ¿verdad?, por nuestras rebeliones. A él le dolió nuestra rebelión, a él le dolió el rechazo. Fue inmediatamente que perdonó. El Señor no esperó unos minutos más. Él dijo ahí mismo incluso intercedió ahí mismo al Padre para que Él nos perdonara. Porque el que lo desprecia a Él, lo lastima a Él, no sabe lo que hace. Pero ¿qué sucede? Nosotros a veces creemos que solamente ese cuadro se quedó ahí. Pero nosotros debemos recordar que nuestro hermano es la imagen de Dios, y lo que le decimos al hermano y le hacemos al hermano, se lo hacemos a Dios.
Miren, el Señor una vez me dio una enseñanza en la práctica de mi vida, que eso fue maravilloso para mí, porque aunque yo lo sabía, vivirlo fue mucho más intenso. En una ocasión, el Señor me mandó a hacer un proyecto, lo cual se trataba de un libro. Ese hombre, el cual apareció en el camino para redactar el libro, diseñar la portada y todo, y cubrir el libro, ir a la oficina de ONAPI a proteger el libro, a sacar el permiso, a sacar mi ID del libro. Sucede, hermano, que paso a paso ese hombre me fue engañando y robando el dinero. Y sucede que al principio todavía yo no sabía lo que él estaba haciendo, pero sí un día me di cuenta que él tenía una trama para engañarme, que fue cuando él tenía que sacar un folleto del libro y me estaba cobrando una suma de dinero increíble, cuando yo misma había hecho folleto en la oficina de la iglesia donde yo trabajaba y sabía bien que la portada del plástico que llevaba por fuera costaban a 10 centavos cada uno y que eso, si yo iba a un lugar a imprimirlo, me cobraban 300 pesitos nada más, pero este hombre quería cobrar más. Hermano, mira, una cantidad exorbitante. Y a mí se me llenó el corazón de indignación y me enojé. Y yo llegué a la casa de mi papá porque yo estaba en Santo Domingo llorando y me senté en la sala a hablar con la esposa de mi papá, muy angustiada y muy desanimada, y le dije lo que me había acontecido, porque yo inmediatamente abrí mi boca contra esa persona y le dije, ustedes se creen que yo soy estúpida. Yo sé lo que cuesta hacer un folleto. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Ustedes me quieren engañar a mí? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es que me ven sola e indefensa? Yo no estoy sola e indefensa. Ustedes están mal, tienen que detenerse, pero me fui con la sensación de la presencia de esas personas, sintiendo que estaba sola e indefensa, porque eran muchas cosas que estaban contra mí. Cada paso que yo quería dar para realizar ese proyecto, yo sentía que era un muro de contención y olas del mar gigante que no me dejaban avanzar. Llegué frustrada a ese momento ahí a la sala de la casa de mi padre y le decía sentada a la esposa de mi papá, llorando, ellos actúan así contra mí porque me ven sola, porque me ven que soy una mujer sola y por eso quieren abusar de mí. En medio de esa angustia, mi teléfono timbró. Resultó ser una hermana que Dios siempre usó en medio de este proceso. Y cada vez que esta profeta se arrodillaba a orar, viviendo a una hora de distancia de mí, ella al rato me llamaba y me decía, oye, ¿qué te pasa? Porque en visión Dios me mostró una situación que tú estás pasando. Pasó esto y esto y dijiste estas palabras. Y vi que levantaste los brazos y dijiste, Señor, estoy cansada, ya no puedo más. ¿Qué es lo que pasa? Cada actitud y cada palabra que yo decía que podrían traer un desencanto y que podrían traer desánimo y hacerme tomar la decisión de no seguir con el proyecto, el Señor se encargaba de revelarla. Y esto me hacía ver que Él estaba conmigo y que Él me estaba impulsando en esto. Pues quiero decirle que cuando yo tomé la llamada, pedí permiso a la esposa de mi papá y salí a la galería a hablar con la hermana. Me dice, ya, hola Damaris, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y yo le dije, aquí, manita, enfrentando luchas y problemas, y ya tú sabes. No le di el detalle cuando ahí mismo la presencia de Dios cayó sobre esta hermana y comenzó a hablar en lengua. Hermana, y yo me quedé sorprendida cuando el Señor me dijo a través de ella, tú me dijiste a mí que las cosas malas que te pasan es porque tú estás sola, porque tú estás sola. Pero tú no estás sola. De hecho, los ángeles están contigo. Yo estoy contigo. Y a mi ángel solo se escapa lo que yo quiero. Así mismo me dijo. Dice, pero tú estás caminando sobre las aguas porque te he puesto en medio de la tormenta para que aprendas a caminar sobre las aguas. Hermano, esto impactó mi vida de una vez y para toda la eternidad. Estas palabras que Dios me dijo, yo lloré, yo me quebranté, porque yo dije, esto solo lo sabías tú, Señor.
solo lo sabías tú y la esposa de mi papá. Y fue a ella que yo se lo dije. Y tú estás diciendo que fue a ti que yo te lo dije. Y ahí vino un peso de entendimiento de cuán atento está Dios a nuestras conversaciones. Mire, hermano, sea solo o sea con alguien, es a Dios que le estamos hablando. Es a Dios que le estamos diciendo. Por lo tanto, me enseñó a detenerme a cuando yo vaya a decirle palabras a alguna persona, ¿verdad? Con mi boca o tomar una actitud contra alguna persona porque Dios me está mirando y me está diciendo, oye, es a mí que me lo está diciendo. En ese momento yo estaba hablando palabras de desaliento a la esposa de mi papá. Pero sucede que a quien yo se lo estaba diciendo era el que me había hecho el llamamiento. Hermano, eso impactó mi vida y nunca lo voy a olvidar. Y fueron muchas, pero muchas situaciones que yo pasé en medio de este proyecto. Porque más adelante, cuando hice el lanzamiento del libro, que creo que ya salí de todo, al otro día me dice el Señor, todavía te faltan obstáculos por vencer. Todavía vienen más luchas. Yo dije, ¿cómo así, Señor? No me digas que vienen más. El colmo fue, mis hermanas, cuando me enteré que el libro, a la vez de ser lanzado, no estaba protegido. Para que la ley tomara represalia contra cualquier persona que quisiera hacer una copia del mismo. Y esto, hermano, fue el colmo para mí. Esto me detonó. Yo que venía arrastrando tantas luchas y sentía que las aguas estaban en mi cuello y ya en mi nariz y no podía respirar. Ahí me estaba ahogando y me enfurecí. Y en la casa de mi padre, yo abrí ese closet y comencé a buscar algo para ponerme y salí corriendo para la oficina donde había que legalizar el libro. Y le dije al Señor, ¿cómo es posible que este inmundo, este inicuo, haya hecho esto leyendo ese libro y viendo los testimonios que hay ahí? ¿Y quién fue que mandó a hacer ese libro? Y que ese libro no es mío, que ese libro es tuyo. Señor, pero yo no puedo comprender la falta de temor en estas personas. Hermanas, y yo me enojé tanto contra ese hombre. Lo más lejos que yo tenía era que en medio de mi enojo, Dios me iba a mirar y me iba a hablar. Y ahí fue cuando escuché la voz del Señor que me dijo, audible, me dijo, perdónalo. Yo me quedé paralizada y yo miré para arriba, para abajo y no sabía cómo hablarle a Dios con este enojo que tenía, pero lo único que le dije fue, ciega por la ira, ¿cómo tú quieres que yo lo perdone cuando se levantó contra tu proyecto? Dime, ¿cómo lo perdono? No puedo perdonarlo. Él no se merece mi perdón. Hermana, yo estaba haciendo algo grave en la presencia de Dios. Porque el perdón es algo que debemos dar a las personas, lo merezcan o no, porque Dios no nos ha mirado a nosotros, si merecemos o no para perdonarnos. Nos perdonó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Todo lo que nosotros hemos hecho, hicimos y lo que podamos hacer ya está perdonado en la cruz del Calvario. Y en ese momento creí que yo estaba actuando muy bien y con justicia. Cuando volví y a escuchar la voz del Señor, cuando le dije, ¿cómo quieres que lo perdone? ¿Por qué quieres que lo perdone? Ahí oí la voz del Señor de nuevo que me dijo, porque mi perdón sana y restaura los corazones. Y me echó un jarro de agua fría para que yo reflexionara. Y yo dije, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Y escuché la voz del Señor por tercera vez y me dijo, lo perdono. Y me dijo, repítelo, lo perdono. Yo tenía una ira tan grande. Hermano, era que yo no quería perdonar a ese hombre. Y yo sentía que no podía perdonarlo. Y yo dije, mira, aunque no quiero, pero voy a obedecer. Abrí mi boca y dije las palabras que el Señor quería que yo dijera. Yo dije, lo perdono. Señor, lo perdono. Y para mí fue, hermano, un milagro ver en ese momento cómo inmediatamente se fue el enojo. En el mundo espiritual, el Señor rompió esa amargura que yo tenía en mi corazón. Inmediatamente, hermano, Dios la arrancó.
Y yo me quedé asombrada de la obra que Dios había hecho. Nada, no me quedó más que enfrentar mi situación, buscar unos cuantos miles de pesos más y entonces realizar todo el proyecto que él cobró y no pagó. Y quiero decirles que después que yo termino de todo y me voy a a Anagua y volví, me integré a la oficina de la iglesia. Y para la gloria de Dios, Dios me entregó a mí las llaves de la iglesia, lo cual yo abría a las 9 de la mañana. A veces duraba hasta las 8 de la noche en la iglesia. A veces yo me iba después de las 3, después de la oración de las 3. Pero quiero decirle que cuando regresé otra vez a mi pueblo, yo había hablado ya con ese hombre y le dije, él me dijo, ay, perdóname, cuando yo le dije todo lo que yo descubrí, porque no fueron esas cosas nada más, hermano, fueron también muchas mentiras. Fueron también muchas cosas que habló que se podía ganar un trofeo, hermanas, de actuación y de problemas que tenía con la familia en Baní y que operaron mi hijo y eso era dinero y dinero y dinero que mi mamá me mandaba, que Dios suplía, era en mano de él para ayudarlo al pobrecito y todo era mentira, todo fue una mentira. Y quiero decirle que cuando él me dijo, ay, perdóname, yo le dije, yo te perdoné porque yo no te metí preso a ti, porque tú mereces la cárcel, tú mereces que pague, porque lo que tú hiciste, tú sabes que nuestra familia y yo no lo merecíamos, porque te tratamos a ti como hijo, como hermano, como de la familia, y tú todo lo pisoteaste. Ahora tú pagarás la consecuencia, porque tienes que saber que yo no puedo tenerte en mi camino como amigo ni como equipo de trabajo. ¿Por qué razón? Porque ya yo no creo una palabra tuya. Cada vez que tú hablas con tu drama y convincente a las personas y al corazón de los demás, ya yo voy a pensar que todo lo que tú hablas es mentira y para evitar pecado, más pecado en mi corazón, yo no puedo escucharte y te voy a sacar del WhatsApp. De hecho, te voy a sacar de mi WhatsApp porque Dios lo sabe. Te perdoné y Dios se encargará de hacerme olvidar todo lo que hiciste, pero no puedo ya escucharte más. Porque tú tienes que tener un verdadero encuentro con Dios. Y le dije, solo recuérdate que la palabra dice que el que paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Y fue mucho bien que te hicimos y que Dios te hizo a través de nosotros. Hermano, y lo dejé ahí. Y creí que ya había soltado esa carga y me fui para Nagua. Cuando comenzó mi mente a maquinar y yo a escuchar esa vocecita que me decía, mira, ese inicuo, ese ladrón ahora, va a imprimir ese libro por otro lado y va a comenzar a falsificarlo y va a comenzar a venderlo y te va a robar más. Hermano, y se me fue acrecentando de nuevo la ira. Esa ira que yo había rechazado y que yo había roto en el mundo espiritual. Y yo recuerdo que ya yo abría la puerta del templo a las 9 de la mañana, no quebrantada y llorando y dando gracias al Señor para entrar en su presencia en el altar. Ya yo abría la puerta con enojo y entraba y cerraba la puerta y me iba caminando al altar, voceando y diciéndole al Señor, Señor, mira ese inicuo, ese pecador, mira lo que hizo. Yo quiero que él tenga un encuentro contigo. Pero en mi corazón, hermanas, yo quiero decirle que yo quería que el Señor le, 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 le diera una pela. Así mismo, como ustedes lo escuchan, que el Señor le diera una pela. Yo decía, no lo mate. Pero mira, Padre, que pague lo que hizo. Oigan, hermana, oigan cómo la ira ciega el entendimiento y cómo uno cae en pecado en la presencia de Dios. Y seguí así y esto fue convirtiéndose en una amargura, me quitó la paz, yo no podía comer tranquila, yo no podía estar bien. Pero ¿qué sucede? Hay algo que yo siempre le he dicho al Señor. Yo he autorizado a Dios para que cualquier cosa que quiera sembrarse en mi corazón, que Él arranque. Que Él no permita entrada de amargura en mi corazón y que no me deje odiar a nadie. Y le digo, Señor, de las cosas ocultas yo quiero que tú me libres. No me dejes, Señor, porque yo no me quiero quedar en el rato. Yo no quiero partir de esta tierra y tener que darte una mala cuenta a ti. Porque esa es la sorpresa, hermana. Cuando nosotros tenemos algo que no hemos arreglado en esta tierra, inmediatamente la persona parte. Ya su destino no va a ser el destino de paz y gloria. De hecho, Dios está de espalda a las personas que no perdonan. Fíjese que hasta en el matrimonio dice que los hombres, ¿verdad?
Deben cuidar bien a sus esposas. Deben cuidarla, amarla y protegerla. Porque es que el Señor va a estar de espalda a ellos. El Señor no va a escuchar sus palabras, ni a ver sus actitudes, aunque la hagan buenas. Y el hecho de que Dios no escuche y los cielos se pongan en bronce significa que Dios está de espalda a nosotros. Lo que significa que si morimos en esa situación no vamos a ver el rostro del Señor. De hecho dice, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Lo que quiere decir es, mira, inmediatamente en el día acontezca eso. No espere la noche para acostarte y amanecer, porque hay personas que se acuestan y no despiertan. Se mueren en su cama, parten de este mundo en su habitación y ya no le dio tiempo a arreglar esa situación. Bendito sea el Señor. Y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta en la presencia de Dios, que si pasó algo en el día, arreglar eso. Mira, perdóname, yo no te quise ofender. Y en este momento quiero que tú me perdones también. Y orar a Dios para que Dios sane el corazón. Ay, hermanos, cuántas cosas, ¿verdad? Nos enseña Dios a través de su palabra. Es tan delicado esto y nosotros con nuestros propios ojos no lo vemos. Y tenemos que como pueblo de Dios unirnos en oración porque resulta algo, hermano, orar por los pastores, orar por los evangelistas, por los misioneros, orar por los comunes del pueblo, por nosotros, por nuestra familia en el altar, porque sucede, hermano, que a veces hasta desde el altar nosotros vemos las amarguras de muchos que se llaman apóstoles y toman el látigo en la mano a golpear el pueblo. Y es porque ellos mismos tienen su corazón herido, dañado con piedras ahí adentro y la manifiestan desde el altar. Y Dios tomando esto en cuenta y dice la palabra que el juicio va a comenzar por la casa. El juicio va a comenzar por el altar. Y por eso dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero yo eché fuera demonios, yo levanté tanta iglesia, yo hice tantas obras. El Señor le va a decir, yo no te conozco a ti, apártate de mí que a ti yo no te conozco. Porque lo único que Dios conoce es un corazón lleno de amor y perdonador. Hay personas que nosotros ni las tomamos en cuenta, hermano, muchas veces en las iglesias, pero son grandes la presencia de Dios y los ángeles se van a levantar y van a aplaudir cuando ellos lleguen a la presencia del Señor, porque son personas que quizás no tengan mucho conocimiento, pero Dios sí lo ve. Cuando ellos reciben una herida, cómo ellos van a su presencia y le dicen, Señor, yo lo perdono y limpia mi corazón. Señor, sana las heridas. Y son personas que quizás nosotros decimos, no tendrá gran recompensa porque no está haciendo nada. Es nuestro propio ego. Pero sin embargo, son los que Dios se inclina a mirar, porque Él dice que a los humildes Él se le acerca y les habla y los aconseja. Pero a los que son orgullosos y altivos, los mira de lejos. Y esto es para que nosotros temblemos en la presencia de Dios. Que tengamos tanto cuidado y no permitamos, hermano, si nosotros tenemos este entendimiento y lo hemos albergado en el corazón, no permitamos que nadie venga a dañarnos nuestro corazón, ni hablar mal en contra del hermano, ni a maldecir al prójimo, ni a un familiar. Más bien, dice el Señor, oren por los que los persiguen a ustedes, traten bien a sus enemigos. Esa es la forma de mostrar el corazón de Dios, que si aquella persona que una vez te ofendió, te calumnió, te maltrató, y necesita la oración, clama por él. Y si puede extenderle la mano, se la extendamos. Porque Jesús habló y le dijo a los fariseos, ustedes son unos hipócritas. Ustedes nada más se acercan y aman a los que lo aman a ustedes. Pero a los enemigos ni siquiera un saludo. Pero debemos comprender también que no debemos cargar con cargas pesadas que no nos pertenecen. Por ejemplo, si una persona dice que es enemigo de usted, y usted sabe que usted no es su enemigo. Y esa persona usted lo ha buscado. No quiere hablar con usted. No quiere saludarlo. Miren, ya usted descargó en la presencia de Dios. Vaya a dormir en paz. Pero ore por esa persona para que la venda de sus ojos caigan. Y esa persona en la presencia de Dios vaya a arrepentirse. Porque Dios va a hacer la obra. Si nosotros intercedemos. Porque en el mundo espiritual, legalmente, a nosotros nos pertenece tomar la situación de esa persona para llevarla a la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, quiero terminar el testimonio contándole que todos los días hacía yo esto y como le dije, mi corazón comenzó de nuevo a llenarse de amargura en la presencia de Dios a causa de este hombre que me engañó. Y yo recuerdo
que una noche me acosté muy enojada, no quería saber nada de esa persona. Y acostándome en la cama y meditando en esto, hermano, yo pude ver algo que Dios me presentó y fue muy duro para mí. En el pie de mi cama había una persona con sus manos delicadas. Sostenían un vestido blanco mostrándome la tremenda mancha que ese vestido tenía en el pecho, en el lugar del corazón. Una mancha marrón y el vestido era blanco y ese vestido era mi vestido. Hermanos, y el Señor me lo dejó ver claramente. Si ocurre rapto te va a quedar, si te muere te va a perder, porque tienes una mancha y allí no va a entrar ni mancha ni arruga. Cuando yo vi eso, yo me tiré de rodillas, le pedí perdón al Señor, le dije que me perdonara, que me ayudara a cuidar mi vestidura, que me la cambiara. Y le di gracias porque yo le he dado autoridad a él. Le he dicho, muéstrame los pecados ocultos. Los pecados ocultos se manifiestan muchas veces en aquellos que cometemos creyendo que tenemos la razón. No, yo tengo derecho, yo tengo la razón, yo tengo todo la autoridad de levantarme contra esa persona, echarla de mi vida afuera. Claro que nosotros podemos desechar las cosas malas y apartarnos incluso de personas que nos dañan tanto que podrían hacer que perdamos la salvación. De hecho, miren, en Proverbios 22 dice, no convivas con el iracundo, no sea que aprendas sus maneras. Hermano, nosotros convivimos con una gente cascarrabia, iracundo, una gente lleno de ira continuamente y nos hace perder la paz. Y esa persona podría contaminarnos. Cuando venimos a ver, estamos igualitos que ellos. Estamos igualitos que ellos. Entonces es lo que Dios quiere evitarnos a nosotros. Que caigamos en ese hoyo, que caigamos en esa situación. Y le doy gracias al Señor por eso. Yo sé que es difícil, mis hermanos, mantener el corazón limpio. Y en el tiempo en que estamos viviendo, que se ha levantado el infierno para destruir todo tipo de relación en la familia, para destruir iglesias completas, desde el pastor hasta los miembros de las iglesias, y el mundo nación contra nación, es difícil mantener el amor. Es difícil. Pero no olvidemos, hermano, la siembra, la verdadera siembra, la que perdura para la vida eterna, que comienza aquí en la tierra. A veces decimos que esto es un ensayo, pero me impactó un predicador que fue a la iglesia donde estoy asistiendo, las palabras que él dijo. Él dijo, esto no es un ensayo, esto es el acto, esto es el aquí y el ahora, y lo que vamos a presentar al Señor y lo que estamos sembrando para Dios y para la eternidad. Ay, hermano. Mi corazón se regocijó, pero también se estremeció. Porque yo digo, Señor, tan fácil que es caer en el engaño, tan fácil que es caer en la falsa opinión y en la propia opinión, donde Dios nos ha advertido que no caigamos en eso. Entonces, debemos vigilar constantemente nuestro corazón, lo que decimos y lo que hacemos. Porque recordemos que el corazón está atado 100% a las palabras, porque dice la palabra de Dios que lo que nosotros decimos está ligado al corazón. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y escuche a las personas para que se dé cuenta. Y prestemos atención a lo que nosotros decimos. Si hablamos airado, si hablamos enojo, si nos levantamos contra el hermano, si nosotros solo hablamos de tristeza porque nuestro corazón está triste. Si hablamos cosas de amargura porque nuestro corazón está amargado. La boca manifiesta lo que hay en el corazón. Es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, recordemos, hermanos, siempre que lo más importante para Dios es nuestro corazón y por eso cada día debemos entregarlo a Él. Entonces nosotros así tendremos un corazón listo para la buena siembra que Dios tiene en nosotros. Inmediatamente nuestro corazón sea limpio, nosotros podremos navegar y vivir en paz, vivir tranquilos en la presencia de Dios. Debemos cuidar nuestras palabras y debemos vigilar constantemente la intención de nuestro corazón. Recuerde que para Dios un homicida no es tan solo el que coge un arma y mata a su hermano. Dice que las personas que se enojan contra su hermano ya son homicidas, pero el enojo que Dios se refiere es a que donde usted está tan molesto con esa persona que usted desearía que esa persona se muera.
Inmediatamente ya vino ese sentimiento a nuestro corazón, ya somos homicidas, ya lo matamos en la presencia de Dios. En el mundo espiritual ya matamos a esa persona. Y eso es lo que Dios va a ver. No tanto los hechos, sino las intenciones de nuestro corazón que generan los hechos. Así que con estas palabras, pues vamos a terminar y recordando que dijo Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es muy serio, porque nuestra siembra en el presente, hermano, determinará nuestra eternidad. Dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Quiero pedirle excusa, hermano, porque yo estoy en un ambiente de trabajo, pero gracias al Señor puedo tener la libertad de poder compartir con ustedes un martes a estas horas en la mañana, aunque esté trabajando. Y es la mejor hora de provecho, estar en la presencia de Dios y hablar de Él y vivir su presencia y su amor. Así que con esta palabra, yo sé que nosotros nos hemos analizado, yo me he analizado, yo sé las luchas que tengo, usted sabe las que tiene, usted sabe la que tiene su familia, usted sabe y se imagina la que tienen sus hermanos. Ahora vamos a unirnos en este clamor. Vamos a unirnos en la presencia de Dios. Vamos a llevar esto, hermanos, porque lo que está pasando es muy serio y todos los ambientes que se están levantando son hostiles para que nosotros perdamos la cordura, para que perdamos el control, el dominio propio. Pero vamos a llevar esto a la presencia del Señor en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre eterno, en este momento agradecemos tu amor y tu misericordia. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos ha dado de venir a tu presencia. Agradecemos, Dios mío, la oportunidad de compartir delante de ti, de estar, Señor, estudiando esta palabra tan hermosa y analizando la que tú nos mostraste, porque tú nos amas. Y presentándote los terrenos del corazón, unida con mis hermanos en una cadena sincera y sólida en tu presencia, te manifestamos que nosotras queremos ser de buen terreno. Nosotras queremos ser el terreno bueno donde tú plantas tu semilla. El corazón de nosotros lo entregamos ahora una vez más en tus manos. Padre, pedimos por el corazón de nuestros familiares. Pedimos por el corazón de nuestros vecinos, de los que rigen las naciones. Pedimos por el corazón de los pastores, de los ministros, de los apóstoles, de los misioneros, evangelistas, ancianos, líderes comunes del pueblo. Lo presentamos, Señor, porque nosotros queremos tener vestiduras blancas, no queremos estar con rencores en el corazón, no queremos albergar ninguna palabra dura en nuestro corazón. Queremos que tú las arranques, Señor. Padre, queremos que restaure los corazones rotos. Restaura nuestras heridas y sánalas, Señor. No nos dejes, Señor, caer en tentación. No nos permita, Señor, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la honra y la gloria y la autoridad. Y solo tú tienes, Señor, la capacidad para sanarnos, de tal manera que perdonar para nosotros sea fácil de hacer, sea algo voluntario, sea algo con amor, como tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, tú diste tu Hijo en la cruz del Calvario para esto, para el perdón, para restaurar nuestros corazones. Aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Somos sinceros cuando te decimos, no queremos tener amargura en el corazón, no queremos albergar heridas, queremos estar, Señor, en tu presencia, buscando la paz y el amor. Aleja todo de nuestro ambiente, Señor, todo espíritu, toda tiniebla, ahora en el nombre de Jesús se disipa. Todo lo que ha salido del infierno para amargarnos la vida, Señor. Te pedimos que seas, Señor, tú quitando y limpiando el camino, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a sacar la ira, ayúdanos a sacar el enojo, ayúdanos a sacar la amargura, lo que tenemos guardado en nuestro corazón, Señor, ahora sácalo, lo que no te agrade. En el nombre de Jesús arranca esas plantas espinosas, Señor, y esas raíces amarguras que
se profundizan, Señor, en el terreno donde debe nacer tu buena palabra. En el nombre de Jesús, aquí estamos y nosotras te decimos que estamos dispuestos a que limpie nuestro corazón, a que lo cambie por uno nuevo. Forma tu corazón en nosotros, por favor, Señor, y cambia la vestidura, porque no queremos tener vestiduras manchadas, no queremos tener vestiduras arrugadas ni rotas. Queremos tener la vestidura que tú escogiste para nosotros. Te autorizamos, Señor, con estas palabras y con esta decisión de nuestro corazón, a que tú nos ayudes a limpiar nuestro corazón, a que tú nos ayudes a mantener un corazón alto para tu gloria y tu honra. Y aquí viene la palabra que tú quieres escuchar, Señor. Unidas a una voz, decimos: perdonamos a los que nos ofenden. Los perdonamos. Te pedimos perdón por aquellos, Señor, a los que hemos ofendido. Por favor, Señor, perdónanos. Por favor, Señor, de todo corazón ayúdanos a restablecer las relaciones de hijo, de padre, de todos los vecinos, de lo que sea que nosotros se nos haya presentado en el camino, y porque se ha manifestado en nosotros esta indignación y nuestro ego, Señor, considera que no merecemos el maltrato. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón bueno para ti, un corazón santo, limpio, apartado para ti. En el nombre de Jesús, Padre, disipa esa nube negra que viene sobre el estado de ánimo de cada uno de nosotros y sobre los humanos. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, limpia los corazones. Señor, envía ángeles a nuestros hogares en este momento. Envía ángeles, Señor, a echar fuera, Dios mío, esas malas influencias que son enviadas para provocar contienda, que son enviadas para provocar ira en nuestros corazones y amargura. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo solicitamos y lo creemos que está hecho, porque tú eres bueno. Y tú dices que escuchas las peticiones cuando las pedimos conforme a tu voluntad. Aquí estamos, Señor, porque es tu voluntad que nuestro corazón esté limpio. Es tu voluntad que andemos derecho y de una forma santa en tu presencia. Señor, queremos hacer tu voluntad. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios me